Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Hoy vamos a estudiar un poco el origen de la ramera unida con la bestia. Y vamos para ello a estudiar pasajes bíblicos que tienen relación estrecha con la aparición del papado y con la historia del papado y la historia de la iglesia. Para ello vamos a revisar el libro de Daniel en el capítulo 2 y capítulo 7. También vamos a revisar Mateo 24, las palabras de Jesús en relación a la profecía. También vamos a revisar a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y por supuesto el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 y capítulo 17. Vamos a comenzar primeramente con Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Este pasaje bíblico de Pablo es la base para el estudio de hoy y también algunas reseñas históricas relacionadas con la aparición del papado o el hombre de pecado. Y por ende también la aparición de la Iglesia Católica Apostólica Romana o la Gran Apostasía. Vamos a comenzar entonces con Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Este pasaje nos va a ayudar a entender cuál es el poder que opera sobre el anticristo o el papado. Así que vamos a comprender por qué la Escritura dice que el anticristo o el leopardo recibe su poder del dragón, es decir, de Satanás, pero también del poder civil de Roma, porque Roma también es el dragón. Si bien Satanás es el dragón, en sentido derivado lo es también el Imperio Romano. Y de ambas entidades, simbolizadas por el dragón, el papado recibió su poder, su trono y grande autoridad. Y vamos a ver que ese poder es un poder que viene de abajo, es un poder satánico, el espiritismo. Y eso es porque ha rechazado la verdad, ha rechazado el evangelio y ha decidido unirse con el paganismo. Vamos entonces a Segunda de Tesalonicenses, donde Pablo nos va a narrar la segunda venida de Cristo. Pero antes de que Cristo venga, debe aparecer la gran apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se sienta como Dios y se opone a Dios haciéndose pasar por Dios, y es, ¿no es cierto?, el anticristo, el cuerno pequeño o el papado. Así, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esta causa, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia, en el pecado, en el error, en la mentira, en el falso evangelio, en el vino de Babilonia. Entonces aquí se nos aclara que antes de que Cristo venga, debe haber una apostasía general de la iglesia. Esa apostasía en la Biblia se le llama la prevaricación asoladora, que va de la mano con el continuo paganismo. El paganismo es la continua invasión de la religión pagana dentro de la iglesia cristiana, lo que lo lleva a apostatarse y finalmente a ser destruida por los adversarios del pueblo de Dios. Así que siempre vamos a encontrar al paganismo o al continuo paganismo infiltrando a la iglesia o al pueblo de Dios y produciendo por ende, la prevaricación o la abominación desoladora, que pone fin a la relación entre Dios y su pueblo, no si el pueblo se arrepiente y abandona el pecado de la apostasía. Ahora, el principio de la apostasía está aquí y se está aludiendo a la figura del papado. Aquí se nos dice que es aquel hijo de perdición, el hombre de pecado, que enseña al pueblo a pecar, a violar la ley. Es por eso que es un prevaricador. El gran prevaricador es el papado, porque sabiendo de la ley, prevarica contra ella. Perfecto. El anticristo papal, por lo tanto, es el gran prevaricador. Es aquel que viola la ley con conocimiento de ley. Así también lo hace Lucifer. Por lo tanto, la prevaricación es parte del carácter de Lucifer. Es parte de la marca a la bestia, la violación a la ley. Y de esa forma nosotros podemos entender cuál es la marca de Dios y cuál es el sello de Dios. El carácter de ambas personas. O sea, si una persona es obediente, tiene el carácter de Cristo. He aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, dice la Escritura. Pero, si yo no guardo los mandamientos, entonces tengo un problema. Tengo el carácter de Lucifer y voy a recibir su marca. Según 1 de Juan, capítulo 3, él es el primer violador de la ley, el primer asesino. Y todos aquellos que violan la ley o pecan, tienen el mismo carácter de Lucifer y de Caín. Recordando que Caín fue el primer ser humano que recibe una marca, que esa marca reflejaba su carácter rebelde, violador o prevaricador en contra de la ley. Así que este hombre que se levanta como Dios, haciéndose pasar por Dios, ocupando el lugar de Dios para oponérsele, es el anticristo. Y ese es el carácter de todo anticristo. Se niega al evangelio que Dios ha revelado, pero se sienta en nuestros templos, se hace pasar por cristiano para oponerse desde adentro contra el evangelio revelado por Dios y contra su pueblo. Ese es el anticristo, que se hace pasar por Cristo, pero que se opone a Cristo, haciéndose pasar por él. O siervo de él. Muchos dicen predicar el evangelio, pero a través de sus falsas enseñanzas contradicen y se oponen al evangelio que dicen creer o predicar. Son anticristos. No creer en los reformadores, no creer en los profetas o como Dios nos reveló las cosas a través de los profetas. Y utilizar la teología para destruir lo que Dios nos ha revelado por el Espíritu Santo a través de los profetas, eso es el espíritu del anticristo. Y eso es tener un espíritu de error. Eso es ser parte del espíritu de iniquidad. Eso es ser parte del gran anticristo, de la gran Babilonia. Ahora bien, en la Biblia se nos menciona lo que es apostasía. Y ello está relacionado con la aparición de los anticristos. Para ello revisemos 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 en adelante. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, tuvieron su origen con nosotros. Esa palabra salir tiene que ver con origen. Es la misma palabra que se utiliza en Miqueas 5:2 para referirse a las salidas, a que Cristo tuvo origen en los días de la eternidad. Y sus salidas, sus orígenes.
quiere decir que el anticristo tuvo un origen dentro de la iglesia cristiana. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 20, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará el Consolador, el Espíritu Santo. Juan 14, 15, 16, 17. Por lo tanto, la condición para tener el Espíritu Santo, la presencia de Cristo en nosotros, es guardar sus mandamientos y amar a Dios. Por lo tanto, cuando dice en 1 de Juan 2:20 que nosotros tenemos la unción y no tenemos la necesidad de que nadie nos enseñe, quiere decir que guardamos los mandamientos en contrariedad o en contraposición a los anticristos que salieron de nosotros, que no han permanecido en el Evangelio. Salieron de nosotros, pero no han permanecido con nosotros en el Evangelio, en la obediencia a los mandamientos. Están dentro del templo, se hacen pasar por Cristo, pero se oponen a la ley, se oponen al Evangelio y se oponen a Cristo haciéndose pasar por Cristo. Verso 21. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. Veíamos que en 2 de Tesalonicenses el pecado de los anticristos y de aquellos que iban a caer bajo el poder del anticristo es rechazar la verdad. Y es por esa razón que Dios les envía un poder engañoso, porque han rechazado la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu ley es verdad, tus mandamientos son verdad, el Evangelio, la palabra es verdad, Cristo es la verdad, el Padre es la verdad y el Espíritu es el Espíritu de la verdad. Y todo ello conforme al gran Evangelio, el mensaje de los 3 ángeles. Rechazar algún punto de esa verdad es rechazar la verdad y por ende es recibir por ello el espíritu de error, el espíritu del anticristo, el espiritismo, que tiene una característica muy notable, sentimentalismo enfermizo. En cada iglesia donde se exacerbe los sentimientos o el sentimentalismo y te hagan llorar, déjame decirte que estás bajo el poder del espiritismo, no del Espíritu Santo. Ahora, vamos entonces a entender lo que Juan nos quiere decir referente al anticristo. Dice, no os he escrito, versículo 21 de 1 de Juan 2, no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Otra característica del anticristo, rechaza la verdad y niega al Padre y al Hijo. Por lo tanto, niega la verdad de que solamente existe un Dios único y verdadero y eterno y un Señor que es Jesucristo. Niega la verdad de 1 de Corintios capítulo 8, versículo 6. Niega la verdad del Padre y del Hijo, para inventar una Trinidad falsa y agregarle un tercer Dios que no existe en la Biblia. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca pues en vosotros. ¿Qué es apostasía? Apartarse de lo que se te enseñó al principio. Apartarse de lo que se oyó en el principio. Por eso Juan nos dice en el verso 24 de 1 de Juan 2, lo que habéis oído desde el principio, permanezca pues en vosotros. Si lo que oísteis desde el principio permaneciera en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto acerca de los que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, y así como os ha enseñado, vosotros permaneceréis en Él. ¿Por qué no permanecieron con nosotros los anticristos? Porque no permanecieron en la palabra que nos fue dada al comienzo. Se apostataron, abandonaron la verdad. Ahora, se origina con ello el anticristo, la apostasía, la prevaricación. Se apartan del verdadero evangelio y se está uniendo a este gran movimiento ecuménico, que es un movimiento anticristiano,
que se opone a Cristo, pero se hace pasar por religioso, se hace pasar por Cristo. También nos dice que el anticristo niega al Padre y al Hijo, que rechaza la verdad y no tiene la unción del Espíritu Santo porque no guarda sus mandamientos. Pero nosotros que le amamos y guardamos sus mandamientos, que estamos en su pacto, tenemos la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo, y Él nos enseña y nos recuerda todas las cosas, como dice Juan 14, 26. Tenemos al Padre y al Hijo morando en nosotros, como lo dice Juan capítulo 14, versículos 17 al versículo 21. Del capítulo 14 de Juan. Bueno, también nos dice que esa unción nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo, Cristo en nosotros, nos enseña todas las cosas. Y no tenemos necesidad de que otro nos enseñe. Pero las personas que están en la Trinidad, las personas que están en el pecado, las personas que están en el falso evangelio, necesitan y requieren seguir a hombres como Hugo Gambetta, para que estos pastores les enseñen las cosas que debiera ser que el Espíritu Santo les enseñe. Pero ¿por qué el Espíritu Santo no les está enseñando a esta gente y tienen la necesidad de correr detrás de los fariseos o de los rabinos mundanales modernos? ¿Por qué la persona tiene necesidad hoy de ir tras estos pastores mundanales? Porque no tiene el Espíritu Santo, ya que no guarda los mandamientos. Ha sido engañada y necesita volverse al Señor, temerle y recibir el don del Espíritu Santo para permanecer en la verdad, siguiendo a Cristo y no a los anticristos, no a los pastores ni teólogos que levantan un falso Cristo y un falso evangelio a través de la filosofía o la teología o a través de la tradición humana. Como hemos visto, estos anticristos iban a cambiar también el evangelio y por ende la gracia, y esa gracia la iban a convertir en libertinaje, según Judas capítulo 1, versículos 3 y 4, a lo cual Dios nos llama a contender abiertamente contra estos engañadores que introducen la suposición de que la gracia de Cristo abre la puerta al pecado o al libertinaje. Leamos lo que dice el versículo 3 y 4 de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, la fe que oímos desde el principio, la que los anticristos abandonaron. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son los nicolaitas. Los que tienen la doctrina de los nicolaitas cambian la gracia de Cristo en libertinaje. Es decir, le enseñan al pueblo a pecar, a violar la ley, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esos son los anticristos. Esos son los nicolaitas a los cuales Cristo aborrece. Vamos entonces a entender que, por lo tanto, como vemos, el anticristo recibe distintos nombres. Comenzando por anticristo, como se menciona en 1 de Juan capítulo 2, pero también el inicuo o el hombre de pecado, el que se opone a Dios, en 2 de Tesalonicenses 2, o los nicolaitas, los que cambian la gracia al libertinaje, como lo encontramos también en el libro de Judas, versos 3 y 4, y en Apocalipsis, puntualmente en el capítulo 2. Pero también lo encontramos en Daniel capítulo 2, en el símbolo del barro cocido de alfarero unido al hierro. Esto debido a que el barro y el alfarero es el pueblo de Dios y Dios respectivamente. Para ello podemos revisar Jeremías capítulo 18, versículo 6. Jeremías capítulo 18, versículo 6. Dice allí la palabra de Dios. Dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la iglesia, es el barro y Dios es el alfarero. Y la profecía en Daniel 2 indica que el hierro, Roma, el paganismo, se iba a mezclar con el barro, con la iglesia. Y esa unión de lo civil con lo religioso
y va a dar por resultado la aparición del Papa y la prevaricación o la apostasía de la Iglesia, convirtiéndose de una mujer pura a una gran ramera, la madre de las rameras, quienes también van a seguir el mismo ejemplo de su madre, de la Iglesia Católica. Las iglesias protestantes o el falso profeta, la imagen de la bestia, que va a actuar igual que su madre, abandonando el Evangelio para unirse con el mundo y el Estado, y de esa forma llevar adelante la gran apostasía o la apostasía general que debía venir previo a la segunda venida de Jesús, según segunda de Tesalonicenses 2, desde el versículo 1 al versículo 12, donde todas estas denominaciones, por haber rechazado la verdad, Dios entonces les envía y ellas reciben un poder engañoso para que crean en la mentira, el espiritismo. Y ese espiritismo es el que aparece en acción y poder en Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 11 en adelante, en referencia a la acción que debe realizar en este mundo el falso profeta o las iglesias cristianas apóstatas. Así que, hermanos, entendemos que el anticristo ha recibido distintos nombres. Y en Daniel capítulo 7, a esa unión del barro con el hierro, se le denomina el cuerno pequeño, que surge luego que el imperio romano cae y se divide en 10 tribus. Cuando el imperio romano cae por injerencia de 10 tribus bárbaras: los érulos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, los francos, los érulos, los suevos, los burgundios, etc. Eran 10 tribus. 10 tribus que provenían de las zonas de Escandinavia. Y producto de una inundación acaecida por allá por el año 400 después de Cristo, se vieron obligados a centralizarse en el medio de Europa. Una vez en el medio de Europa, tuvieron contacto con el imperio romano de aquel entonces. Y fue Odoacro, el rey de los érulos, quien en el año 476 eliminó al último emperador de Roma, Rómulo Augustulo, deponiéndolo y entregándole una pensión de por vida. Y producto de una inundación acaecida por allá por el año 400 después de Cristo, se vieron obligados a centralizarse en el medio de Europa. Una vez en el medio de Europa, tuvieron contacto con el imperio romano de aquel entonces. Y fue Odoacro, el rey de los érulos, quien en el año 476 eliminó al último emperador de Roma, Rómulo Augustulo, deponiéndolo y entregándole una pensión de por vida. Y es sacado así el emperador. De esa forma es quitado a aquel que lo detiene. ¿Quién detenía a quién? El emperador. Detenía la aparición del papado. El papado, como tú lo conoces hoy, no podría haber gobernado si aún permaneciese en el poder el emperador de Roma. De manera que la fase romana del emperador, la sexta cabeza de la bestia de Apocalipsis 17, debía desaparecer. Entendiendo que cuando Juan escribió el Apocalipsis, él estaba viviendo en los días de la sexta cabeza de Apocalipsis 17, o de la bestia de Apocalipsis 17, el imperio romano. 5 habían caído. Mencionamos esos 5, ¿verdad? Los reyes, los cónsules, están los reyes, los cónsules, luego viene el decemvirato, luego vienen los dictadores, el triunvirato, y luego viene la sexta cabeza, que era el emperador de Roma. Y la séptima cabeza son las 10 tribus bárbaras, que reciben por una hora poder para gobernar sobre Roma, conjuntamente con la bestia, es decir, con el papado, con la ramera. La ramera forma la bestia uniéndose con la bestia es el imperio romano, pero la mujer que monta y lleva a la ramera es la iglesia cristiana. Y al montarse esta iglesia sobre la bestia, sobre el dragón, se forma el papado, por ende el hombre de pecado. El hombre de pecado, el papado, es el resultado de la unión de la iglesia y el Estado.
Así también el domingo es el resultado de la apostasía de la Iglesia y de la unión de esta con el paganismo romano y con la religión del Imperio Romano pagano. Así llegamos entonces al conocimiento de la ley dominical o la marca de la bestia. La marca de la bestia es el papado. El papado es la bestia. Más bien, no tenía que salir aquel que lo detenía, el emperador romano, para que ahora Roma sea gobernada no por el emperador, sino por un heredero de este, el papa. Pero entre el emperador romano y el papa hay un eslabón que no es romano, pero que gobierna Roma en un breve tiempo, unos 15 a 20 años. Teodorico, el rey de los ostrogodos. Él es aquel que por injerencia de los emperadores de Bizancio o de Roma de Oriente, desde el emperador Zenón hasta Justiniano, Teodorico y los descendientes de Teodorico tuvieron la preeminencia para gobernar esa zona. Pero puntualmente Teodorico. No cumplieron con la funcionalidad de someterse a Roma, sus descendientes, por ende, fueron eliminados por Justiniano. Y Justiniano finalmente destruye a los ostrogodos en el año 538 y le entrega los terrenos de Roma al Papa, o más bien, el Papa Vigilio, que es el que gobernaba aquel entonces, se hace finalmente en solitario de los terrenos o los límites del antiguo Imperio Romano, puntualmente el Regnum Italiae, que es la zona del Reino de Italia. Y ese reino es lo que gobernó el papado, primeramente con Teodorico, el rey de los ostrogodos, uno de los cuernos, y finalmente, desde el año 538, comenzó a gobernar solo, debido a que Justiniano I el Grande los deja solo gobernando. Y este se devuelve a Bizancio, a Constantinopla, lo que hoy en día es Estambul. Así que tenemos, a modo de resumen, que el anticristo, además de llamarse el anticristo, se le llama cuerno pequeño, el barro unido al hierro, primeramente el barro unido con el hierro, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, ¿verdad? La gran apostasía y el anticristo. También los nicolaitas. Son distintos nombres que reciben, o si bien el anticristo en forma personal, hablando del papado, o en su conjunto, el resto de anticristos que como el papa se levantan contra el evangelio para oponerse a Cristo, haciéndose pasar por Cristo dentro de la iglesia. Y arrastrar así a muchas personas al error y a la apostasía. Ahora le vamos a mostrar lo que la BBC de Londres le indica en cuanto a quién cambió el día de reposo, si fue Dios o el falso emperador Constantino, el falso cristiano, el emperador Constantino. Vamos entonces a revisar lo que la BBC de Londres nos indica. Ahí tenemos la página de la BBC de Londres. Como hace 1700 años nacieron los domingos, como lo conocemos. BBC News. Y ahí tenemos la imagen de Constantino. Fue el emperador Constantino el Grande quien dio el primer paso oficial para que los domingos se convirtieran en lo que son. Hace 1700 años, los domingos empezaron a ser lo que hoy son en la mayoría de los países del mundo, un día de descanso. Ese es uno de esos datos que, si te dejas llevar por la curiosidad, te conducen a enterarte de muchas otras cuestiones interesantes. Empecemos siendo exactos. Todo empezó el 7 de marzo del año 321, es decir, hace 1 milenio y 7 siglos y una semana. Esto fue escrito en el año 2021, esta noticia, o este artículo. Después dice acá, vamos a bajar un poquito, dice, vamos a bajar aquí, dice, ¿por qué el martes después del lunes? Siglos después, los romanos nombraron los días en honor a sus dioses y los organizaron de acuerdo con un elaborado sistema de horas planetarias, según el cual cada hora del día estaba gobernada por una deidad.
La que gobernaba la primera hora de un día le daba su nombre. Suena enredado, pero el resultado te será sumamente familiar. 10 solaris, día del sol. 10 lunae, día de la luna. 10 martis, día de Marte. 10 mercuri, día de Mercurio. 10 jovis, día de Júpiter. 10 veneris, día de Venus. 10 saturni, día de Saturno. Los dioses de los 7 días de la semana, mosaico en la casa del planetario, año 117 al año 138. En la mayoría de los idiomas basados en el latín, los nombres de los días de la semana aún revelan esta conexión con los planetas clásicos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero sábado y domingo no. Aunque sábado empieza parecido a Saturno, viene de la palabra hebrea Shabbat, que significa reposo o reposar. Y el domingo también tiene raíces religiosas, solo que con un culto relativamente más reciente, el Dominicus. Entonces los católicos malinterpretan el texto diciendo que el día del Señor es el domingo porque en él resucitó, pero la Biblia no nos deja ningún mandamiento de que tenemos que guardar el domingo de medio del sábado porque Cristo haya resucitado en ese día. No aparece ningún mandamiento en la Biblia. Ahora, lo único que aparece en la Escritura es cuando Cristo dice que el Señor es Señor aún del sábado. Por lo tanto, el día del Señor es el sábado. El verdadero Dominicus debiera ser el sábado y no el primer día de la semana o el día del sol. Vamos a ver cómo es que es introducido a través de un edicto legal o de una ley el domingo en los primeros días del cristianismo por allá por el año 321 después de Cristo. Un descanso. Además de la semana con todos sus días nombrados y organizados, el brillante concepto del día de descanso también había existido durante milenios. Y los primeros en adoptar la estructura de la semana de 7 días, con uno de descanso, probablemente fueron los judíos. Solo que ese día era el sábado. Pero ese 7 de marzo del año 321, después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande, que jamás se convirtió en cristiano, sino que combinó la religión pagana con el cristianismo, dando origen a la Iglesia Católica Apostólica Romana, hace el cambio cumpliendo así la profecía que el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Por eso digo que el cuerno pequeño en un momento de la historia fueron los emperadores de Roma, pero ya cristianizados, porque para entonces aún el obispo, el papa, no había recibido el poder, porque aún no había sido quitado el que aún lo detenía, según 2 de Tesalonicenses 2. Dice, pero ese 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. En el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. Esto es parte del edicto que emite Constantino para obligar a los cristianos a abandonar el sábado bíblico para someterse a los dictámenes de la religión pagana de Roma y guardar el día del sol, el día de Mitra. En el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. En el campo, sin embargo, que la gente que se ocupa de la agricultura pueda libre y legalmente continuar con sus tareas, porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano o la plantación de viñas, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Como todos los políticos exitosos, Constantino era un maestro de la ambigüedad y su edicto mantenía un delicado equilibrio entre los principios religiosos y el pragmatismo económico. Si bien hoy
Se le recuerda como el primer emperador cristiano. Estaba también asociado con el culto del sol invicto, que aparecía hasta en sus monedas. Y aquí tenemos al sol invictus, el sol no conquistado. Elegir el domingo como día de descanso tenía mucho sentido políticamente. Aunque nominalmente era un día de trabajo, ya había cristianos en todo el imperio que dedicaban el domingo al culto religioso, aunque los que vivían en Roma o Alejandría tendían a preferir el sábado o el Shabbat judío. Esto demuestra que habían cristianos que guardaban el sábado en los primeros días del cristianismo, sobre todo la gente que vivía en Roma y en Alejandría. Esto está escrito por la BBC de Londres, gente del mundo, no es una página adventista. Así que tenemos evidencia histórica de que el pueblo de Dios guardaba el sábado y que la iglesia cristiana, por la apostasía y por su unión con el imperio romano, el barro unido con el hierro, cambió el día de reposo del sábado al domingo. Y ese domingo es la celebración al sol invictus, o sea, es parte del paganismo. Pero no solamente el mundo nos advierte que la primera iglesia o la iglesia verdadera guardaba el sábado, sino que las escrituras lo corroboran. Para ello vamos a Juan capítulo 22, Lucas. Este fue a Pilato, Lucas 23, 52. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún nadie había sido puesto. Y era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él, con Jesús, desde Galilea, también lo acompañaron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y regresando prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Por lo tanto, estas primeras cristianas, dentro de las cuales estaba su propia madre y sus discípulas más queridas, guardaron el sábado, incluso, permitieron que el cuerpo del Señor, entre comillas, comenzara a marchitarse, aunque no ocurrió. Pero ellas prefirieron dejar el cuerpo ahí, pero respetar el sábado conforme al mandamiento. Y ya eran cristianos. Por lo tanto, vemos que Cristo no les enseñó a los cristianos a quebrantar el sábado. De hecho, Cristo en Mateo capítulo 5 dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. De cierto os digo, que hasta que pase el cielo a la tierra, ni una tilde ni una jota pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Jesús no nos vino a abolir la ley, sino a enseñarnos a guardarla, incluyendo el sábado. Jesús no violó el sábado. Lo que Jesús violó fue la forma en que los rabinos, los fariseos, habían hecho del sábado una tradición fariseica. Eso es lo que él violó. Lo que Cristo vino a enseñarnos es a cómo se debe guardar realmente el sábado. Trabajar como el Padre y el Hijo por los demás. Ayudar al pobre, a la viuda y al huérfano. Y enseñar el Evangelio a los que están en tinieblas. Y dar vida a los muertos y alimento al hambriento. Si tú haces eso en sábado, tienes el carácter y el sábado de Cristo. Bueno, entonces luego en Hechos de los Apóstoles encontramos otra evidencia en el capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 41 en adelante. Dice allí, hablando de los gentiles que se reunían en las sinagogas los sábados, dice el versículo 42, y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les predicasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. Verso 44. Y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron las multitudes de gentiles,
se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Por lo tanto, los primeros cristianos se reunían con los judíos en las sinagogas a escuchar a Pablo hablar de la gracia del Evangelio de Cristo. Así también aparece en Hechos capítulo 16, versículo 11 al versículo 13. Zarpando pues, Hechos 16, 11 al 13. Zarpando pues de Troas, fuimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y el día sábado salimos de la ciudad junto al río, donde solían hacer oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. De manera que la Biblia, como la BBC News o la BBC de Londres y la historia, nos evidencian que fue Constantino, Eusebio y los papas los que cambiaron la ley de Dios y el día de reposo del sábado al domingo, levantándose con el poder del anticristo, rechazando la verdad y recibiendo un poder engañoso, el espiritismo, para engañar y ser engañados, y llevar al resto de cristianos a la perdición y al pecado, introduciendo así la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, y erigiéndose así la iglesia de Jezabel, la prostituta, la gran ramera. Vamos a terminar de leer 2 párrafos del libro El conflicto de los siglos, en el capítulo 3, y así finalizaremos el estudio de este día. Dice: el espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Repito, el espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el 4º mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Para colocar entonces en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable Día del Sol, el domingo, el primer día de la semana. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, como lo vimos a través de la BBC News y a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y 16. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo, cosa que no aparece en la Biblia. Es una tradición farisea. Se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se le consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado, con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines. Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga. Aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, hízolo despreciar como institución judaica. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de batimiento para hacer patente su odio al judaísmo. Repito, Satanás indujo a los judíos antes del advenimiento de Cristo a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga. Aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, hízolo despreciar como institución judaica.
Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo. Y ese odio hacia el judaísmo, los cristianos lo siguen mostrando a través de los teólogos griegos, que odian todo lo que tenga atisbo o huela a hebreo, a bíblico. Porque lo que hicieron con el cristianismo fue la helenización o paganización del cristianismo. Es por eso que existe un libro católico que se llama ¿Debemos deshelenizar el cristianismo? Porque se ha impuesto una cultura pagana por sobre la cultura judía de la Biblia. No se confundan mis palabras con un llamado a judaizar o a vestirse como judío, sino más bien a respetar la cultura que Dios nos ha revelado como pueblo en la Biblia. Y lo que se ha impuesto hoy en día es una cultura pagana, babilonia, una cultura griega y romana. Y eso es lo que hoy es el cristianismo, una mezclura entre el paganismo y el cristianismo. Barro cocido de alfarero unido con el hierro. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era la política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo, que se hallaban para entonces en pugna. Los obispos de la Iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la Iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano, en la Edad Media, en el oscurantismo, resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio y mala fe, y homicidio, y hurto y adulterio. Rompen por todo, y un charco de sangre toca a otro. Oseas capítulo 4, versículos 6 y 1 y 2. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios y haber cambiado su ley. Resultado, el paganismo introducido en la iglesia cristiana. Y eso mismo ha acaecido continuamente con todas las iglesias que por unirse al Estado abandonan el Evangelio para ser más populares y llenar las arcas con diezmos y no con almas salvas. Hermanos, salid de ella, pueblo mío. Cristo está muy pronto a venir. Guardemos sus mandamientos, leamos la Escritura, guardemos sus mandamientos y recibamos el Espíritu Santo. Y así nos prepararemos para la venida de Cristo y no seremos engañados por estos falsos apóstoles, por estos anticristos que se hacen pasar por Cristo para oponerse a Cristo y a su evangelio desde adentro de la iglesia. Pues salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No permanecieron en el evangelio, ni en la verdad que se nos predicó en el comienzo. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz sábado y recuerden siempre, Maranata, que Cristo ya viene.